tal, queridos amigos? Estamos nuevamente con el profesor Patricio Serrano, profesor de literatura griega antigua en la Universidad de los Andes, y esta vez vamos a hablar de un poeta muy importante, pero quizás menos conocido de la gente, que es el poeta Hesíodo, aparentemente contemporáneo de Homero. Vamos también a discutir sobre ese tema. Quizás hagamos algunos cruces con la Odisea. Bueno, y ¿quién mejor que Patricio Serrano va a hablarnos de esto? ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, encantado de estar contigo bueno, en esta conversación. ¿Qué año compone más o menos Hesíodo la Teogonía, que es su primer poema? Bueno, él es un poeta más o menos del 700, algunos dicen 700, 750, por ahí, ¿no? Esa es más o menos la fecha que normalmente se le asigna. Yeah. ¿Mm? Algunos dicen que, pero yo pienso que eso es parte de una leyenda que se enfrentó en algún momento en un concurso, y con que Homero, por supuesto que había ganado Homero y que Hesíodo había perdido, etcétera, etcétera, ¿no? Lo más probable es que, claro, Hesíodo no estaba en los planes educativos, ¿verdad? Del Ministerio de Educación. Claro, el Ministerio de Educación de esa época para la enseñanza. Por tanto, obviamente tendría que haber ganado, ¿verdad? Homero, sin Ahora, más. son poemas de factura completamente distinta, porque bueno, la Ilíada es claramente un poema épico y la Teogonía es, no sé, es como más difícil de clasificar, como una narración mítica. Claro, ¿no es cierto? La Ilíada se dice que es una epopeya, claro, que la Odisea es una etopeya, porque se trata del carácter de un héroe ahí, ¿no? En ese caso Odiseo, pero con Hesíodo ya tenemos datos exactos de quién es Hesíodo, pero exactísimo, ¿verdad? Tiene domicilio conocido, ¿sí? ¿Verdad? Hay un litigio real entre él y su hermano Perse. Hay una historia respecto a su padre perdió sus riquezas en un naufragio, compró un terreno bastante poco fructífero, probablemente podían haber recogido el 30% de lo que se sembraba, muy poco, en Ascraga. Mal ojo comercial. Ascraga, claro, pero era lo que quedaba, lo que tiene que haberle quedado al padre de Hesíodo después de este naufragio en que había perdido toda su riqueza, ¿no? Y Hesíodo es un hombre de carne y hueso, ya es un hombre de carne y hueso, ya sabemos quién es él por los datos que nos entrega precisamente en sus obras. Más o menos escribe Teogonía a qué edad, ¿se sabe ese dato, no? No exactamente, Yeah. Yo no lo sé con exactitud, ese dato no está dentro de mi conocimiento. Ahora, pero el Florwit podrá haber sido a los 40 años, 50 años, puede haber sido el Florwit posible, es muy posible, pero no tengo una... Teogonía, que es como, podríamos decir así, una gran suma de toda la mitología griega, de cierto modo. ¿Eh? Claro. Él la compone, me imagino, en base a otras fuentes, o hay cosas que él inventa, o que quiero decir, Hesíodo es un gran recopilador, es un antologador. ¿Qué es Hesíodo desde el punto de vista de la materia del poema? Bueno, claro, gran parte de esta mítica ya, ¿verdad?, está hecha, él la recoge. Ahora, no hay que olvidar nunca que precisamente uno de los elementos que caracteriza al mito es que si se compara el mismo en varias ciudades, en varias tradiciones, tiene muchas variantes, claro. ¿No? Entonces, no hay una exactitud con respecto a... Hay, por supuesto, elementos fijos, pero todos sabemos que precisamente una de las características del mito es su incongruencia al interior de ellos en comparación con cada mito, ¿no es cierto? Entonces, él recoge, pero también él reestructura, por decirlo así, ¿no? De hecho, por ejemplo... Porque tiene bastante congruencia. Claro, en algún momento dice... bueno, en Trabajos y Días, sí, ¿verdad? Él dice, no era una sola Eris, sino que en realidad eran dos Érides.
¿verdad? Por ejemplo, se corrige a sí mismo, ¿no? Porque Eris, ¿verdad?, es esta divinidad, la divinidad de, digamos, de la lucha, de la discordia, y afirma, ¿no es cierto?, que había una Eris en Teogonía, pero en Trabajos y Días dice, no, en realidad no era una sola Eris, sino que había dos Érides en realidad, ¿verdad? Entonces, hay una Ahora, eso, readecuación a lo que va a relatar, a su poema, pero digamos. esas adecuaciones o esos ajustes que él hace, porque me imagino que él, claro, él ha tomado diversas tradiciones del claro. mito, ¿no es cierto? Sí. Las ha ensamblado, las ha hecho calzar, y allí donde le surgió la incongruencia, congruó, ajustó, pero ajustó en base a un criterio personal, a un criterio también mítico, a un criterio histórico, No, yo hizo pienso que primar una tradición por sobre otra. es muy posible, todo Ya, eso es posible, todo ya. eso a la vez, y que él haya colocado desde el punto de vista de su propia inspiración y por decirlo así, su pensamiento mítico también, ¿verdad? Haber hecho, digamos, los ajustes que a él le parecían bien para lo que él estaba haciendo en su poema, Ya. ¿verdad? Es lo más probable, digamos, ¿no? Ahora, a partir de Teogonía, ese corpus, por decirlo así, domina las sucesivas creaciones o obras literarias que refieren al mito, o sigue existiendo las variantes. No, Y coexisten, coexisten. las variantes coexisten. Ahora, lo interesante es que uno, si quiere leer mitos, por decirlo así, de primera mano y por escrito, tenemos a Hesíodo, ¿no? Lo importante es que, por ejemplo, cuando leemos el mito de Prometeo, lo leemos en una fuente escrita, ¿verdad? Y ese es, por decirlo así, el verdadero relato mítico ¿verdad? Del relato de Prometeo. Lo mismo con Pandora, ¿verdad? La caja de Pandora. Ahí leemos verdaderamente el mito como es, ¿verdad? Puede tener variantes, Sí. lo que tú quieras, pero diríamos nosotros, eso es la no invención o la readecuación para lectores o para auditores, ¿verdad? Sino que ahí tenemos, digamos, los núcleos duros del mito, ¿no? Y eso es lo interesante. ¿Cómo está la congruencia entre Homero y Hesíodo en este aspecto? Perfectamente bien. Ya. Lo que sí, por ejemplo, un dato importante desde el punto de vista de las musas, en realidad dice en la Hesíodo, habla de musa, de una sola. Probablemente puede haber estado, y seguramente estaba en la mente de Homero, cuando dice la ira del Pélida que era canta, musa, probablemente estén, digamos, los distintos tipos de musa que se conocen, pero estén concentradas en una, por decirlo así, ¿verdad? Pero la diferencia con Hesíodo es que ahí aparecen por primera vez y por escrito, de acuerdo a los datos duros que tenemos, las 9 musas como tal. Perfecto. ¿No es cierto? Ese es un dato importante. Ahí está ya, o sea, estamos pensando en el 750 por ahí, en que ya está establecido, ¿verdad?, la división de las musas de acuerdo diríamos nosotros, al conocimiento y las artes. Y las artes. ¿No? Entonces ya ahí están La poesía, la historia, claro, la música. exactamente, ¿no? Digamos, lo trágico, ¿verdad? La poesía épica, ¿verdad? Todo esto ya está ahí, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Que ahí ya está la división exacta de las 9 musas, tal como nosotros las conocemos. Ahora, el tradicionalmente. poema está compuesto escrituralmente, por escrito, a diferencia Bueno, o no. este se supone que sí, Ya. ¿no? Tiene que haber sido escrito, ¿verdad?, desde el principio, porque este es un hombre de carne y hueso. O sea, detrás hay un hombre como tal, un hombre que vivió, sufrió, escribió y fue un inspirado, ¿no? Y es una parte importante de la teogonía, ¿no? Ahí está cómo nace un poeta, ¿no? ¿Cuál es la génesis de un poeta? Y esa es la parte importante de la teogonía. Ahora, una pregunta antes de entrar al proemio, que quiero que hablemos del proemio. ¿La división tripartita del mundo te parece que es tan congruente con Homero? No, ¿en Homero no está la tierra más bien en disputa?
Sí, eso me trae recuerdo la discusión con un amigo con respecto a esa discusión. Yo creo que no. Yo pienso que está bien decidido las tres esferas de la realidad, ¿no es cierto? Zeus se encarga, ¿verdad?, digamos, del segmento celestial, superior, ¿verdad?, el superior. Luego tenemos en la base, que es la tierra y el mar. Al centro tenemos ¿verdad?, a Poseidón. Y Hades. Luego tenemos a Hades, que eran El los tres inframundo. hermanos en el que se reparte, ¿verdad? Eso está claro. Pero sí hay un problema con la tierra, ¿no? Y respecto de quién es el verdadero dominador de la tierra, ¿no? Entonces, el Egocigaios. El famoso Ennocígaios, ¿no? Ennocígaios. El que produce los terremotos, Claro. ¿no? El que cuando clava su tridente, que en este caso es Poseidón, y nosotros lo conocemos normalmente como el dios del mar. digamos, claro, o de lo líquido, De lo diríamos líquido. nosotros, porque es de la fuente, de los ríos, ¿no es cierto? Pero lo curioso es que él también mueve la tierra, ¿verdad? Él es Ennocígaios, por tanto... ¿Pero lo hace dueño de la tierra? Bueno, de hecho Homero lo denomina soberano, Sí. ¿no? Y le dice que es soberano la tierra. Ahora, ¿no es más poético, más bonito que entre estos tres hermanos, uno que domina lo celestial, otro lo líquido y el otro lo inframundo, la tierra esté en disputa entre los tres? Yo Poéticamente pienso que... hermosa, poéticamente, digamos, puede ser. Puede ser una interpretación, digamos, de que esté en disputa la tierra, pero lo cierto y lo concreto es que quien mueve la tierra y de quien se dice soberano de la tierra también es Poseidón. Ahora, evidentemente, Zeus es superior, ¿no? Zeus es superior, aunque, por ejemplo, ¿verdad?, los que van a morir, o sea, lo que le corresponde a Hades, eso no lo puede alterar Zeus, por muy Zeus que sea, ¿no es cierto? Porque la muerte le ocurre al hombre, quiera o no quiera Zeus. Y de hecho hay pasajes en la Ilíada, y sobre todo, ¿verdad?, con alguna muerte de algún príncipe, ¿verdad?, en que se plantea este problema, si acaso Zeus efectivamente puede eliminar la posibilidad de la muerte de uno de sus hijos queridos, ¿verdad? Entonces, pero eso no es posible, porque alteraría la estructura cósmica. Eso no es posible. De hecho, todas las poquísimas bajadas al Hades que tenemos en los mitos, Orfeo, claro, desde Odiseo, el punto de vista, claro, ¿ah?, son excepcionalísimas. Claro, Para exactamente. no alterar justamente la estructura. Claro, y lo interesante es, como dice después el otro gran descendente al Hades, como es Eneas, ¿verdad? Muy interesante cuando dice que es muy fácil bajar. El problema es salir. El problema es salir, digamos, ¿no? Claro. En cierta forma, es decir, es muy fácil morir. Claro. El problema es resucitar. Claro, diríamos, Ese gran problema, diríamos, claro, en términos modernos, digamos, cristianos. Claro. Digamos, ¿no? Morir no cuesta nada. Y de hecho, el problema es resucitar, las digamos, tres salir. salidas son medias trágicas, ¿no? ¿Cómo? Las tres salidas son medias trágicas, porque bueno, Orfeo pierde a Eurídice. Claro, ahí sí, pero Odiseo no es trágico, No es tan porque trágico. él recibe La astucia. el dato que necesita. Tiresias. Eneas también necesita el dato que necesita, porque con esos datos ellos, ¿verdad?, van a proseguir su propia historia. Claro, ¿no? efectivamente. El tremendo es Orfeo. Orfeo. Ese es el doloroso, digamos. Ese ¿no? es terrible. Perder a la amada, digamos. ¿Sí? Eso es tremendo, Terrible. digamos. Eso es tremendo, ¿verdad? Por mirar atrás. Por mirar atrás. No debía haber mirado atrás, efectivamente. No debía haber vuelto al pasado. Como la mujer de Lot. Tampoco debe haber mirado atrás. Exacto, tampoco, ¿no? No sé, pero Bueno. claro, quiso volver atrás, ¿no? Quiso volver a pasar la historia, ¿no? Entonces, eso le pasó la cuenta, digamos. ¿Verdad? Oye, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿ah?, y volvemos para retomar este tema. Quiero que conversemos sobre el proemio de Teogonía. Yo creo que es un texto muy fundamental dentro del poema, ¿no? Una pequeña introducción. Estamos conversando con el profesor Patricio Serrano sobre la obra del poeta Hesíodo. Volvemos en un momento. La parte del poema, la génesis del poema,
Bueno, estamos conversando sobre Hesíodo, esta vez con el profesor Patricio Serrano. Patricio, dentro del poema, el proemio tiene una importancia singular. ¿Ah? ¿Por qué no te refieres a eso? Bueno, nosotros siempre queremos saber cómo es la génesis, en qué consiste la génesis del poeta, ¿no? Bueno, algo de esto nos dice Hesíodo. Hesíodo, con, digamos, los escasos recursos que le había dejado su padre, compraron esta tierra que habíamos ya nombrado, ¿verdad? Y es un pastor. Entonces se dedica, porque esa es parte de su riqueza, y él está en esto cuando dice que las musas, ¿verdad?, del monte Licón, dice que bajan, ¿verdad?, y lo inician, y le habla, le dice, ustedes, ¿verdad?, los campesinos que son solo estómago, dice, no son capaces de, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, interpretándolo, ¿no? No son capaces de pensar en lo sublime, etcétera, etcétera, solo son vientre y piensan como el vientre, etcétera, etcétera. Entonces, dice que en ese instante la musa inicia a este pastor, Perdón, que es Hesíodo. ¿y esa iniciación, concreto. ¿qué es lo que es? ¿Es una toma Bueno, de conciencia esa de iniciación que hay algo más que lo material? Es la conciencia de la memoria, y la memoria expresada en el relato en forma logoica. O sea, ¿Verdad? Entonces, digamos, ahí está la inspiración, diríamos nosotros, poética, pero ese poema tiene que estar expresado en forma logoica, es decir, el logos comanda este poema, pero detrás está el aspecto, por supuesto, mítico propio de estos poemas. Ahora, esto lleva a lo mítico, pero también la realidad que a él le toca como campesino, como hombre de la tierra. Bueno, entonces, hay una manifestación concreta de esta iniciación poética. Se dice que le entregan una rama deshojada de árbol, y no cualquier árbol, sino el árbol del laurel. Ahora, eso es todo simbólico, porque resulta que el laurel está asociado con Apolo. ya. El laurel está asociado con Apolo. El laurel obviamente tiene hoja perenne, ¿verdad? Por tanto, No hay puede estar deshojado. va la inmortalidad, Claro. ¿verdad? Por tanto, el laurel, allí este bastón que se le entrega, eso es lo que simboliza el conocimiento poético, ¿verdad? Entonces, la iniciación en el fondo tiene una fuerza divina que está considerada simbólicamente en esta rama ¿verdad?, de laurel, que está consagrado a Apolo, que en el fondo es el que dirige efectivamente la poesía en la alta esfera de Zeus. Es muy sugerente porque el paralelismo con el relato de Orfeo es parecido. Orfeo también recibe de Apolo, no me acuerdo exactamente qué, pero su poder para crear música, digamos. El paralelo exacto. Sí. Entonces, claro, pero lo interesante es que aquí a la musa se le agrega Apolo. Ahora, ¿por qué la vara no tiene hojas? Bueno, ¿Qué se simbolizaría supone, eso? no, porque yo pienso que no tiene las hojas, aunque se dice que se le deshojó, por supuesto, y era un laurel. Yo pienso que se asocia con el bastón que toman los reyes cuando hablan en la asamblea. Ya. Por tanto, ese bastón no solamente indica la iniciación poética, sino que la iniciación en la justicia. Por tanto, el poeta es un intérprete también de la justicia, ¿verdad? Y este bastón obviamente es un bastón que está deshojado, el que usan los reyes en la asamblea, eso está muy claro y así lo dice Homero en la Ilíada, ¿verdad? Y entonces lo interesante es que el poeta también tiene una sofía, y esta sofía no solamente consiste en hacer poesía desde el punto de vista logoico, sino también que son capaces de
tener comprensión de la justicia. Ahora, a pesar del exacto paralelismo iniciático entre Orfeo y el poeta Hesíodo, el poeta hesiódico ya iniciado, este poeta logoico, va a tener una función muy distinta a Orfeo. Es decir, el poeta es un cantor de la historia, del mito, de lo sublime, es una especie de vínculo, pero Orfeo mueve la naturaleza. Orfeo aquieta a las bestias, mueve los bosques, hace avanzar las montañas. Calma el mar. Calma el mar. Escila y Caribdis, Argos, la nave Argo pasa por Escila y Caribdis libre de polvo y paja gracias a la música de Orfeo. Parece que el poder del músico es distinto al del poeta. Sí, en cierta forma sí, pero lo que pasa es que aquí no hay que olvidar que Orfeo es legendario, ¿verdad? Y aquí estamos ante la realidad. Entonces, la poesía... Pero aclara un poquito más esa diferencia. Porque no hay que olvidar que siendo legendario Orfeo, ¿verdad? Hesíodo, como poeta, de la misma casta de Orfeo, él está en un aquí y en una ahora. Perfecto. Entonces, él no va a mover, digamos, a la naturaleza, propiamente tal en forma objetiva, sino que su movimiento está en la naturaleza estrictamente humana. O sea, claro, entonces, para Hesíodo, Orfeo ya es mito. Claro, ya es mito. Para mito. Él ya es mito, exactamente. Entonces, aquí lo que importa es que esta iniciación dice relación, e insisto, con lo poético, a través de la palabra lógica, y con dique, que es la justicia. Y ese es el problema, digamos, ese es el punto esencial de esta iniciación poética, ¿verdad? Además, esta iniciación poética es muy interesante porque esta se da en un espacio boscoso, ¿verdad? Ese otro dato importante, en un lugar casi paradisíaco, diríamos nosotros. Bucólico, ¿verdad? En un bosque. Exactamente. Todo lo misterioso ocurre en los bosques. Así parece, es, ¿no? porque, claro, la divinidad acostumbra a manifestarse precisamente en lo profundo secreto, digamos, ¿no? Ahora, ¿por qué, Patricio, esta relación entre logo y justicia, entre palabra y justicia, entre poetizar y justicia? Claro, porque resulta que las sentencias que da el juez no solamente deben ser rectas, sino que además hermosas. Por tanto, ¿verdad? El emplear la palabra poética implica mayor profundidad de la palabra que debe anidar en el corazón humano. Por tanto, digamos, la belleza anida de esa manera, digamos, en el corazón humano, ¿verdad? Allí queda ella dando vuelta, ¿no? No solamente un razonamiento de justicia, sino que ese razonamiento de justicia se da en una forma bella y que queda en la memoria del corazón humano, ya, por decirlo eso de del alguna punto de manera. vista de la justicia, pero ahora desde el punto de vista de la poesía, ¿puede ser la poesía justa? ¿Debe ser justa? ¿En qué sentido? Es que lo que pasa es que aquí... ¿O tiene que ver con la armonía, la justicia en sentido como... Es que lo que pasa es que en Hesíodo la poesía tiene que estar necesariamente asociada a la justicia y eso se va a ver en trabajos y días, ¿no es cierto? Ahí va a quedar establecido claramente, ¿verdad?, que la poesía, o sea, que el poeta es no solamente sabio en poesía, sino que también sabio en justicia, porque en trabajos y días él se va a atrever a enseñarles a los jueces lo que verdaderamente es la justicia, ¿verdad? Y él, como poeta inspirado, se siente dueño de esa posición en relación con la justicia, ¿verdad? Él se siente dueño porque está inspirado precisamente por la divinidad. Le ¿verdad? ha sido revelado. Y, claro, en cierta forma hay una relación. Entonces, él no solamente dictamina sentencias rectas, sino que además de
con palabra hermosa, ¿verdad? O sea, sabe hablar en el fondo, ¿no? Sí. Pero en trabajo hoy día no solamente le va a enseñar a los jueces, va a enseñar a su hermano. A su hermano y cosas de la agricultura, de la vida, del cultivo. Exactamente, pero yo diría que básicamente la justicia poética se va a dar en uno de los... A ver, muchos autores dicen, ¿verdad?, que es una historieta, esto de El Ruiseñor, ¿verdad? ¿Verdad? Esta es la fábula, dicen Sí. que es una fábula del Ruiseñor y el halcón, ¿verdad? Yo no estoy tan seguro de que sea una fábula, yo siempre la he considerado en cierta forma una alegoría, más que una fábula. Por lo demás, la palabra griega es ainos, y ainos en griego significa simplemente relato. Yo siempre la he asociado más bien con una alegoría, ¿verdad? En que es muy interesante porque el ruiseñor, ¿verdad? El Aedón, de donde viene Aedo, Mira, el claro, cantor, el cantor. precisamente con ese cantor, con el ruiseñor, ¿verdad? Se va a identificar el poeta. Y el halcón va a identificar a los jueces prevaricadores, ¿verdad? Entonces, el halcón, ¿verdad?, atrapa en sus garras al ruiseñor y le dice, ahora uno más poderoso te tiene en sus garras, y interpretando el texto, de mí depende tu vida, ¿verdad? ¿Y por qué Sido se va contra los jueces y no contra los filósofos? Bueno, se va contra los jueces porque esa es su experiencia. No hay que olvidar, ¿verdad?, que el trabajo hoy día, el punto y la primera, una de las verdades esenciales del poema Trabajo hoy día es que tiene un litigio con su hermano Perse por haberse quedado con parte más del terreno de lo que le correspondía, ¿no? Y para poder lograr quedarse con más terreno que el que le correspondía respecto de su hermano Hesíodo, ¿verdad?, él compra con dádivas a los jueces y por eso es que fallan a su favor. ¿Ah? Por tanto, esa es su experiencia, la experiencia legal, la experiencia del litigio. Y precisamente de ahí van a ser el concepto del trabajo como algo no propio del dolor, sino que como el trabajo como elemento no solo de subsistencia, sino también de riqueza. Entonces, por tanto, perdón, ¿sí? diríamos nosotros, hay una, ¿cómo podríamos decir? Una sublimación de lo que es el trabajo, porque el trabajo precisamente lleva a la competencia, ¿verdad? Y la competencia leal y justa es la que lleva al bienestar humano, no el bienestar humano ganado a través de subterfugios legales y perversos. Ya, entonces no es que haya una relación necesaria entre poesía y justicia, sino es circunstancial a la vida del propio poeta Hesíodo. Es que yo diría que es circunstancial, pero también esencial, porque sin nombrarse la palabra Sofía, claramente lo dice el poeta, ¿verdad?, que la palabra que tiene el juez debe ser una palabra también inspirada, ¿verdad? Y esa palabra inspirada por venir de la divinidad es justa necesariamente. Perfecto. Entonces hay esa conexión esencial. O sea, la conexión está arriba, solo, claro, está en lo divino. Exactamente, la conexión está en lo divino. Claro. Y Zeus, por sobre todo, es justo. Claro. ¿Verdad? Entonces no puede actuar en justicia, por tanto, claro. Y es por eso es que él dice en algún momento, ¿verdad? Yo espero que Zeus haga justicia, pero yo le voy a decir verdades a mi hermano Perses, ¿verdad? Y una de estas verdades es el trabajo. Es decir, la forma de enriquecerse no es a través, ¿verdad?, de la injusticia, sino del trabajo, ¿verdad?, del trabajo competitivo, diríamos nosotros, ¿no? No aparece la palabra competencia, pero es lo más parecido, porque él dice, por ejemplo, ¿verdad?, qué sé yo, algo así como el campesino
siente un poco de envidia por el campesino, Claro, claro. El pobre por el pobre, ¿verdad? El poeta por el poeta también, ¿verdad? Lo cual está diciendo que son las bases, diríamos nosotros, de la competencia, un lenguaje que le encantaría nosotros Sí. a un ingeniero comercial, digamos, ¿no? Oye, vamos a parar un segundito, tenemos que ir a la pausa y seguimos. Muy bien. Estamos conversando con Patricio Serrano acerca de la obra del poeta Hesíodo, Teogonía y Trabajos y Días. Volvemos en un instante. Con respecto esto es bien importante. Volvemos con Patricio Serrano, Pero estamos tengo que hablando acordar. sobre Hesíodo, la Teogonía y Trabajos y Días. Tengo que acordarme, porque Tienes que acordar de eso que estábamos hablando en Sí, el entretiempo. sí. Pero mientras tanto te quiero preguntar, en Trabajo y Día, al lector profano, digamos, no iniciado en las cosas que tú has explicado, le queda la sensación que es como también una gran loa a la vida natural, del campo, de la conexión con la tierra. Incluso hay partes donde casi parece como un manual de cómo hacer bien las cosas, una cosa como muy, muy bucólica, muy del lar, de las raíces. De lo grato del campo. Claro, digamos, ¿no? una cosa así. Y no es así, porque yo creo que esto es lo doloroso de la tierra, digamos, ¿no? Claro. Entonces, claro, aquí no, aquí hay lucha, ¿no? La lucha es tremenda, porque la tierra produce poco, Claro. ¿verdad? Entonces, el desgaste es mucho, pero el fruto es muy poco. Claro. Por tanto, lo bucólico aquí queda, pero en penultísimo lugar, digamos. No hay espacio para la para tierra el como que se gusto, niega a dar claro, de para sí. el gusto y la estética del campo, ¿no es cierto? Y debajo de un árbol disfrutar del sonido de los, ¿verdad? Del canto, del trino de los pájaros, del correr agua, nada de eso, digamos. Aquí la vida del campesino es dura, ¿no? Bueno, y por eso ocurren estos litigios y por eso es que tiene que estar la justicia. Y debo decir que Trabajos y Días, para mí, es el poema de la justicia. O sea, ahí por primera vez, desde el punto de vista de un documento, en este caso poético, está el nacimiento de la justicia. Y por otra parte, otro elemento esencial de Trabajos y Días es el nacimiento del yo. Aquí por primera vez, en forma documentada, vuelvo a insistir, en el ámbito poético, aparece el yo, ¿no? Lo dice ego en griego, ¿no? Con todas sus letras, ¿verdad? El inicio del autorreconocimiento como tal, ¿no? Y ese es otro de los elementos esenciales Que se va, que se va a perder, que contribuye, diríamos nosotros, al conocimiento, al autoconocimiento humano por parte de Hesíodo, ¿no? El yo. En la poesía de Occidente va a desaparecer eso, como que se va a hundir y va a volver a aparecer mucho después en el Dolce Stil Novo, en Italia, cuando el yo vuelve a ser objeto del poetizar. Pero claro, eso es una rareza. Es un dato esencial, Claro. ¿no es cierto? O sea, no es poca cosa, ¿no? El claro. nacimiento del yo, ¿verdad? Pero el yo poético. El yo, y el él yo con como toda su objeto letra, de poesía. y lo dice dentro de los libros porque dice, yo, le dice a Perse, yo te voy a decir algunas verdades. A Zeus le vamos a dejar la justicia, ¿verdad? Pero yo te voy a decir algunas verdades. Entonces, ese otro elemento esencial, ¿no? ¿Qué conexiones podríamos hacer entre la obra de Hesíodo y la Odisea de Homero? Perdón, la Odisea del poeta que la haya escrito, porque yo sé que tú, claro, tú tienes una teoría no, que yo Homero no. diría que no, porque aquí no hay esa conexión. Yo no veo conexión ahí. Hay tradición desde el punto de vista del hexámetro, del uso de la palabra. Fui un poco preciso, estaba pensando en Ítaca, la vida ahí, el regreso a casa, la propiedad, la justicia con los pretendientes. O sea, la gran injusticia de los pretendientes. No, porque yo diría que la otra es una vindicta, ¿no? La justicia que se hace por mano propia es una vindicta en la Odisea. Aquí no, aquí hay un tribunal,
¿verdad? Con justicia jueces formal, comprados. establecida. Claro, aquí hay un tribunal con jueces comprados por el hermano Perses, por Perses, el hermano de Hesíodo, ¿verdad? Entonces, no, aquí se da distinto, digamos, ¿no? En la Odisea, claro, es una justicia por propia mano, pero interesante. Tal vez aquí podría haber una conexión porque los reyes, ¿verdad? Los reyes administran justicia, ¿verdad? La parte religiosa también la tienen los reyes en Hesíodo, pero también administran ellos la justicia, y resulta que también administra la justicia Odiseo, que es rey. Que es rey, claro. ¿No? Entonces ahí sí podríamos tener una conexión desde el punto de vista de la realeza, en términos... Y además administra justicia en sus propios dominios y con respecto a sus propios bienes. Exacto, es lo que le corresponde, porque él tiene que recuperar el asiento de su realeza, ¿no? Entonces, ahí tal vez podríamos nosotros encontrar claramente diríamos, una conexión, ¿no es cierto?, en que en Hesíodo los reyes administran la justicia, aunque aquí los reyes están siendo criticados, Claro. ¿verdad? Y Odiseo como rey, reconocido en su identificación con el arco, va a administrar la justicia por su propia mano, pero en su calidad de rey, como le corresponde. Y todo este planteamiento tan pro justicia justa, vamos a decir, justicia limpia, justicia legal, ¿tuvo algún impacto político en aquella época o posteriormente, ya en la Grecia clásica? ¿Se inspiran los filósofos de alguna manera? Es difícil saberlo, es muy difícil saberlo, pero quizá Hesíodo recoge el malestar de esa época, ¿no? Claro. En que los reyes ya están dejando de ser lo que eran antes, ¿verdad? Entonces, en este ainos o relato del halcón y el ruiseñor está clara la crítica feroz, ¿verdad?, que se le hace al sistema, a los poderosos, ¿no es cierto?, al hombre, ¿verdad?, que detenta el poder económico, religioso, político, ¿verdad?, de justicia, etcétera, etcétera. Es una crítica feroz. Y de hecho yo creo que todavía tiene cuidado él porque lo relata a través de una narración, ¿ah? Probablemente temiendo que pudiera él ser objeto incluso de muerte, ¿no? Porque esto lo está contando porque él dice, les voy a contar un relato a los jueces aunque sean justos, dice él. ¿No? Ya, que a lo mejor la ironía. Llorando mucho por la herida. La ironía, sí, ¿verdad? Que me estaba acordando, no sé por qué, los cruces del cerebro, pero me estaba acordando del discurso fúnebre de Pericles, donde hace esta arenga, digamos, a la nación que tenemos, nuestro sistema, que esto es una cosa gloriosa, digamos, y le atribuye mucho de eso a los antepasados, digamos. Entonces, es como curiosa la crítica de Hesíodo a un sistema que, sin embargo, 2 siglos después, el gran Pericles lo va a atribuir a los antepasados, digamos, todos los éxitos. Claro, yo no sé, claro, las visiones más cercanas probablemente, bueno, no hay que olvidar también que Pericles en ese discurso fúnebre, digamos, tiene que estar exaltando, por supuesto, claro, la democracia, los valores patrios, la democracia ateniense, y lo más probable que haya estado mirando a los espartanos, digamos, ¿no es cierto? Sí, no, claro. Que tienen ese régimen antidemocrático, claro, ¿no es cierto?, militarista 100%, etcétera, etcétera. Hay como 45 palos a los espartanos. Claro, de las libertades, ¿no es cierto? Sí. Pero esto también de sublimar los antepasados, bueno, claro. Cosas políticas también. Claro, pero yo pienso que es muy valiente, digamos, Hesíodo, ¿no? Al hacer esta crítica escalnada, aunque velada a través de una narración, digamos, no en forma directa, digamos, sino que en forma poética, ¿no es cierto? Porque a él lo alumbra esta inspiración venida de la divinidad, ¿no es cierto? Bueno, de hecho... ¿Y lo protege esa inspiración? ¿Cómo? ¿Lo protege esa inspiración? Aparte de alumbrarlo, ¿podría protegerlo? Quizá no. ¿En sus acusaciones? Quizá no. Por eso yo pienso que lo hace en una narración indirecta, ¿no? Aunque se atreva a decirle, aunque sean sabios, le dice, ¿no? Aunque sean sabios, la ironía es evidente, ¿no? Sí, claro. Pero lo hace en forma oblicua, digamos. Yo pienso que
hay un temor de parte, hay un cierto temor de parte del poeta, aunque tiene una valentía realmente admirable, digamos, ¿no? Nos queda un minuto. ¿Qué nos qué nos dice la obra de Hesíodo hoy? Bueno, no hay duda de la vigencia, digamos, no hay duda de la vigencia, ¿verdad? Y claro, todavía tenemos problemas en los tiempos actuales con la justicia, ¿no? Pero tiene que haber alguien que delate esto, ¿no? Que lo diga en forma valiente, que lo denuncie, ¿no es cierto? Y que a lo mejor lo ponga por escrito, probablemente, ¿no? Porque, claro, las palabras escritas permanecen, las que se dicen de boca desaparecen, digamos, ¿no? Y yo pienso que esa es la gran lección, pero para mí las grandes lecciones son precisamente la instalación de la vigilancia continua de la justicia justa, por decirlo de alguna manera, y, insisto, en el nacimiento del yo, ¿no? Cosa muy importante para el autoconocimiento. Bueno, los poetas siguen siendo la conciencia de sus tiempos, ¿eh? Podríamos decir así, ¿eh? Muchas gracias, Patricio. Encantado. Gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más en Entre Líneas, ¿eh? Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. La poesía, conciencia de los tiempos.